Tengo contacto con el doctor Marcos Molero, quien es el abogado del secretario de licencia Diego Landricina, de aquí de la Municipalidad de Presidencia Roque Saspeña. Así que tengo un par de consultas y un par de preguntas para poder formularle. Doctor, ¿cómo le va? Gustavo Romero lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días, Romero. Un verdadero placer conversar con usted. Bueno, gracias. La primera vez la primera oportunidad que tenemos en poder charlar, le agradezco muchísimo. Yo sé que es una mañana movida, yo sé que su estudio está trabajando, hay que seguir pateando la calle como todos los abogados, ¿no?, de la provincia del Chaco. Así que le agradezco muchísimo la atención. Pero bueno, quería preguntarles sobre rápidamente la situación de su defendido hoy lunes 18 de mayo. ¿Nos podría comentar un poquito y hacerlo bien a lo criollo para que la gente pueda atender? ¿Puede ser? Sí, claro. Está siendo investigado a la fecha el secretario de Gobierno en uso de licencia, como muy bien decía usted, Diego Landricina, Sí. por una serie de, un relato, unos hechos vinculados a la actividad, llamémosla así, Presidencia de Roque Saspeña, municipio de Presidencia de Roque Saspeña, Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco, eh, y en función de tres figuras delictivas, ninguna de las cuales implica pérdida de dinero para el municipio de Saspeña. Su defendido, finalmente, ¿participó en negociaciones, convenios o gestiones entre el municipio y la Bolsa de Comercio? Participó el municipio y el municipio direccionó una serie de actividades digamos, de inversiones que Sí. secuencialmente venía haciendo. Digamos que hay una estructura administrativa a ese efecto, por supuesto, claro. Yo lo había escuchado a través de otros portales, ¿no? ¿Existe incompatibilidad entre el cargo público que ocupaba hasta ese momento Diego Landricina y sus actividades privadas o institucionales? Absolutamente ninguna, pero es que eso está específicamente previsto. Fíjese, incluso, ya se lo hago extensivo, tampoco hay ninguna incompatibilidad en el ejercicio de la abogacía que ejerce el concejal Arrudi cuando patrocina al diputado Pérez en la denuncia y en la constitución de querellante que posteriormente se declarará nula. Entonces, tampoco hay ninguna incompatibilidad. Es decir, la incompatibilidad, es decir, una de las figuras que le atribuye, o en función de las cuales está siendo investigada por el fiscal Soto, si es que Sí. continúan las causas Soto, es el de negociaciones incompatibles, una figura prevista en el Código Penal. Pero usted me dice, ¿y cómo viene eso? Y me encantaría saber cuál es la incompatibilidad, porque no la describió en ningún momento, de lo que se llama intimación. Al trazo grueso, el relato de los hechos, de aquello que uno debe defenderse, que se lee al imputado en la declaración prevista en el artículo 314 del Código Procesal Penal de la provincia, se debe describir un hecho para que uno pueda ejercer acto defensivo. Bueno, en ningún momento dijo cuál es la incompatibilidad. Sin embargo, y con cierta sorpresa, entre comillas, Sí. se subsumió el hecho en negociaciones incompatibles, entre otras figuras. Pero no tengo la menor idea cuál es la presunta incompatibilidad. Ahora, le pregunto, ¿no? ¿Usted considera ético mantener contactos comerciales mientras ocupa un cargo público? Por supuesto, Ajá. pero por supuesto, la diferencia entre la moral, Sí, la ética, la norma religiosa y la sí, norma jurídica es central. La ética, como muy bien me preguntó usted, a mí sí, usted lo considera. Ahora, sí, le pregunta a la persona que está a 1 metro de mí, le puede dar una versión distinta, claro. o al que está a 2 centímetros otra distinta, porque cada uno tiene derecho a tener la propia. Lo que nos normativiza, lo que nos unifica a todos como regla de juego es la norma jurídica. Entonces, no solo que me parece ético, me parece a su vez que si no se tergiversa ninguna norma jurídica, que es la que nos obliga a todos, el resto pertenece al fuero interno de una persona y no veo absolutamente ningún tipo de falta de ética. E insisto, como tampoco atribuyo falta de ética en otros roles como el que he dicho con antelación, de ninguna Sí, manera, por sí. supuesto. ¿Considera que hubo una desinformación total por parte de la oposición, Pérez Pon y cuánta gente haciendo presentaciones jurídicas sin saber y sin tener conocimiento, vuelvo a repetir, de lo jurídico? El caso en lo personal es un caso que le voy a describir de esta manera, Por en lo favor. no personal, con elementos objetivos. Sí, por favor. Entiendo que hubo un suceso que amerita una investigación.
y entiendo perfectamente que la utilización en función de intereses personales, sean Ujú. políticos, económicos y de distinta índole, espurios en líneas generales, motivó que se haya perdido el eje de la investigación y sea más cómoda la noticia de estar hablando del caso Sespeña, cuando en realidad el foco es otro. ¿Cuál Ujú. es el otro? Y claramente no es mi tarea andar por la vida descubriendo focos en los que no hay, en los que no se relaciona con clientes míos. Pero por supuesto que hay sucesos, como todo suceso pueden ser investigados. Insisto, el eje se puso en una circunstancia, en una situación, en un vínculo totalmente lícito, el vínculo municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña barra Bolsa de Comercio, lícito por cuanto se viene reiterando por lo menos del año 2020, monitoreado por el Tribunal de Cuentas, registrado en la documentación contable correspondiente de aquella fecha, han parado en casos análogos de inversiones efectuadas por otros municipios, han parado por dictamen del Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco, han parado Ujú. por la Constitución de la provincia y por la Ley Orgánica Municipal, que es la normativa que rige esto. Entonces, hizo una actividad el municipio de Presidencia de Roque Sáenz Peña, Ujú. idéntico al que hicieran inversores privados, pero el punto se colocó exclusivamente en la relación Sáenz Peña-Bolsa, porque trae a colación o reflota intereses de otras líderes, por ejemplo, de carácter político. Pero por supuesto, respondiendo a Sí. tu pregunta, clara y se la respondo en forma contundente. Por supuesto que hay una tendenciosidad, una utilización y una desinformación. Ejemplo de lo mismo que se quiso vender, que el contador Landricina, Diego Landricina, habría suscrito una factura, emitido una factura de Sí. 44 millones de pesos a la bolsa, cuando la misma fue por 4 millones de pesos. Ujú. Entonces, imagínense, 4 millones para el hombre de a pie, para cualquiera de nosotros, es un número importante. En Sí. comisión de clientes en los que ofició una intervención, el mismo es un número extremadamente razonable. Ahora, potenciarlo por casi 10 veces más y ya hay una tendenciosidad, sobre todo porque es una fake news. El Ujú. juego actual en el que, por supuesto, para eso estamos, para abogar y para no caer en eso. Ahora, ¿no le parece raro, extraño, de un portal digital, de uno de los más vistos, digo, en la provincia, este diario, ¿no? A través de la digitalización también y en la gráfica, que se hayan comido supuestamente este mensaje o salir a publicar estas facturas truchas? No, yo saco de escena al medio, que por Ajá, cierto, y fuera de todo fue mismo, fue Diario Norte, sí, lo saco de escena al medio. Yo tenía una conversación con quien considero una persona intelectualmente brillante, que es Sergio Schneider, a este sí. respecto, un caballero con mayúscula en mi modesta concepción del asunto. Y lo saco de escena también al corresponsal del mismo medio en Presidencia, Roque Sáenz Peña. A ver, eh, en este contexto de permanente desinformación, no me sorprende que operadores, desinformantes, agitadores de la mentira y cultores de la pequeñez hayan sido los que hayan llevado esta información y un medio busca información. Entonces, esto, fíjese, yo le estoy dando información a usted y usted puede confiar en mi Ujú. honorabilidad, si no la llegara a tener y por ello le está dando información que no es inidónea y no, usted no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entiendo que el medio fue un mero transmisor de una información que le han dado. No creo, en palabras del fallo New York Times versus Sullivan de Estados Sí. Unidos, que luego fuera traída a colación a la Argentina, no creo que haya existido, estoy seguro, no es que no creo, que haya existido en el asunto una real malicia. Ujú. Estas personas que, bueno, presentaron denuncias o como querellantes también, Pérez Pon y toda esa gente, ¿no?
trató más de, o trata más de meter en lo mediático, dejando mal parado al municipio barra Diego Landricina? Yo no puedo opinar en lo que esté en el chip de Sí, estos sujetos, sí, entonces me voy a limitar simplemente a información porque me gusta manejarme con la bien, objetividad. Lo que bien. le puedo decir objetivamente es que se han pretendido constituir en parte querellante por fuera completamente de las previsiones del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco. El Código Procesal es el reglamento que dice cómo se hace un proceso penal. Y allá Ujú, por el artículo 12 indica quiénes pueden ser querellantes en una sí, causa. Entonces, entiendo perfectamente que el diputado Pérez, como es una persona idónea en alguna rama de las ciencias exactas, económicas, no sé si es propiamente contador o economista, sinceramente, no lo sé, pero con el patrocinio de su abogado, concejal, y no en incompatibilidad, que quede bien claro, y salvando toda honorabilidad en este punto, eh, erraron sistemáticamente en esto, pero me llamó poderosamente la atención que a su vez un fiscal, porque que no haya leído el código un diputado, y me resulta preocupante, pero que no lo lea un fiscal, y ya no, más que preocupante, me resulta alarmante. ujú, Entonces, veo que se aferran a un nicho de recorte de la realidad por fuera de todas las previsiones normativas. Es decir, me resulta institucionalmente preocupante. Qué sé yo cuáles son las intenciones, pero independientemente de las intenciones que tengan, en la institucionalidad del caso se ve socavada por esto. Pero mire, su programa le aseguro que si su programa durara 10 horas, sí, las 10 horas le contaría irregularidades que he visto en los días que intervengo en la causa, desde la declaración del contador Landricina a la fecha, y usted no lo podría creer. Pero con una particularidad, ujú, se lo, se lo daría con información objetiva, sin ningún parecer, no emito juicio de opinión, no hago inferencias lógicas, ujú. solamente le transmito lo que sucede en el expediente. Y en el expediente le sugiero a usted y a su producción, a su idónea producción, que debo destacar el trato que me han dispensado al momento de haberme contactado con usted, lo que acredita ya de por sí mismo profesionalismo. Le decía lo siguiente, muy sencillo, lo que le estoy diciendo, a mí no me crea. Lea el artículo 12 del Código Procesal Penal y lea luego la resolución que lo tuvo por querellante al diputado Pérez, y va a advertir, si usted advierte que el artículo 12 prevé la intervención de querellante por el solo hecho de ser denunciante, por el solo hecho de ser diputado, por el solo hecho de ser ciudadano oriundo de esas peñas, tal como reza en la resolución de Soto que lo tuvo por querellante, eh, yo me rindo y renuncio a la causa. Si usted advierte que esas situaciones están normativamente previstas, pero voy más lejos. Si usted estruja el código, lo somete a una sala de operaciones, le pone un microscopio encima, y ve en qué momento se crea la figura del querellante provisorio. Y también me voy de la causa porque he visto que no he entendido nada. Pero esto por supuesto que es un eufemismo. La figura del querellante provisorio no existe, sin embargo es el rol o la entidad que le ha dado el fiscal Soto al diputado Pérez. Es decir, nos mantenemos por fuera Ujú. de las reglas estandarizadas en el proceso penal. ¿Quiere que le haga tomar conciencia de la gravedad de lo que estoy diciendo? Porque por ahí yo estoy diciendo artículos de un código y a la gente le importa un comino. Pero fíjese esto, piense usted que Ujú, lo que sucedió es exactamente lo siguiente, lo que viene sucediendo, no es que no lo voy a decir en términos pasados, lo voy a decir en permanente, en un pasado perfecto, gramaticalmente hablando. Mire, lo que viene sucediendo es como si fuera que en un partido de fútbol usted en un determinado momento está ganando 1-0, su rival le hace un gol y el árbitro dice, este gol vale doble, porque fue desde un costado de la cancha y de afuera del área. Pero si eso no está previsto, no, pero provisoriamente hasta que deje de valer doble. Pero dice usted, pero me ujú. está cargando. Usted está haciendo valer algo que no está previsto en el reglamento, pero además en forma provisoria que en cualquier momento puede dejar de valer. Entonces el árbitro dice, sí, eso estoy haciendo. Eso, pero en serio, ¿eh? Pero a ver si usted, que alguien me lo desmienta, con fundamentos en la letra del código, que alguien me lo desmienta es exactamente lo que viene sucediendo en el proceso en este caso. Ujú. ¿Quiere más? Sí, ¿Quiere más? sí, lo escucho, lo escucho. Muy bien, ¿quiere más? Si quiere más, le doy más.
Por supuesto que un juez que interviene, que monitorea la constitucionalidad del proceso, se llama juez de garantía, dice, señor, eso no existe. Declaro nulo porque la intervención de un acusador privado por fuera de la normativa viola las reglas del debido proceso. Lo declara nulo. Entonces, por supuesto, el diputado Pérez, con patrocinio del concejal y abogado Ruiz, presenta un recurso de apelación. Tengo mis dudas si eso técnico... No tengo ninguna duda. Incorrectamente presentado, no importa. Problema mío. Pero vamos de nuevo. Pero también nos recurre el fiscal Soto. Sí. Pero si no afecta un interés de él, ¿sobre base de qué interés recurrió? ¿O está oficiando de secretario del diputado Pérez en este caso? ¿Entiende lo que le digo? Sí. Es como que a su vecino le corten el agua y quien reinterponga el amparo o el recurso ante SAMEP sea usted. ¿Y de cuándo? Pero a su vez, vamos más lejos. Entre los argumentos dice no se puede dejar a la víctima sin protección en este caso. ¿Sabe quién es la víctima entre los delitos investigados de la administración pública? ¿Y de cuándo una persona, por el hecho de ser diputado, denunciante y ciudadano de esa peña, es es el garante de la cosa pública? Es la víctima en este caso. ¿Fue la víctima la administración pública o fue la víctima el diputado Pérez? 2+2 fue la víctima la administración pública. Entonces, ¿por qué tutela, entre comillas, los intereses de la víctima? Poniéndolo en cabeza el fiscal del diputado. Bueno, es gravísimo lo que está sucediendo, es gravísimo. De una gran institución, creo que a esta hora ya calculo que se habrá inhibido el fiscal Soto, calculo, lo mínimo que podría hacer. Ya ha sido recusado, no por nosotros, sino por otro abogado. Entiendo que el dato objetivo ya no estará más en la causa, pero todavía por lo menos en el expediente no ha impactado. ¿Se van a hacer alguna denuncia, doctor, le digo, por las facturas que aparecieron, trucha, falsa, como lo quiera llamar, y si tiene algún indicio de dónde pueden provenir esto o por dónde proviene esto? Por supuesto que no, a esta hora de este lunes, Sí. por supuesto que no lo descarto, claro que no lo descarto. Mire, se lo voy a responder en estos términos. Yo tengo serias sospechas, pero como todavía no me encomendé en la tarea de recolectar pruebas, yo no direcciono hacia ningún lado, porque, como verá, solo respondo con objetividades, a diferencia del director del proceso, el doctor Marcelo Soto, quien, tergiversando todo principio de objetividad, que por cierto es el único principio que debe imperar sobre el fiscal, tenía que imperar un principio y le erró, en un programa de radio, que le digo más, en la Alerta Urbana, con el señor Olivero, Sí. Gustavo Olivero, el periodista, dijo, sospecho que pudo haber estado en esto el intendente, pero no tengo pruebas. Pero ¿cómo va a sospechar y decir abiertamente si no tiene pruebas? A diferencia de esto, a mí, que como particular no me rige el principio de objetividad, de todas formas sí me rige el principio de la hombría. Y como soy un hombre de valores y un hombre honorable, yo intuyo por dónde pudo venir esto de esta bajeza de la falsificación de información, de esa fake news. Pero no voy a esgrimir ninguna aproximación, ningún enigmático, si prefieren términos periodísticos, justamente porque yo respeto enteramente el honor de las personas. Quizás porque lo tengo, por supuesto. Exacto. ¿Se le puede decir a los vecinos o dejando un mensaje, ¿no? Que no hubo privilegios ni favoritismos en esto? Al contrario, se le tiene que decir a los vecinos que acá hay una casa de brujas y hasta ahora la casa de brujas viene siendo un desaguisado normativo. Al contrario, le voy a decir a los vecinos de Saspeña con total, y esto es nuevamente un dato objetivo, en primer lugar, Saspeña no ha perdido dinero, Saspeña ha ganado dinero. En segundo lugar, ha ganado dinero en función de una inversión que no solo que podía hacer, se aconseja hacer para que ese dinero no haya sido en su momento objeto de depreciación monetaria por inflación. Entonces, los vecinos de Saspeña, en primer lugar, el empleado del municipio de Saspeña, en segundo, el vecino, tiene los sueldos asegurados, tiene los servicios básicos garantizados por el municipio en función de una administración ordenada que hizo operaciones como estas de orden. ¿Qué es lo primero que hizo Saspeña? Y no solo Saspeña, otros inversores, un extenso listado de inversores. Cuando sucedió esto, bueno, reclamaron lo que le correspondía y se le ha devuelto. Entonces, Saspeña tiene, en función de una administración ordenada por gestos como haber invertido en este momento en la bolsa y en otras operatorias,
el dinero no objeto de depreciación. Ya ha ingresado la primera cuota de devolución de Sí. dinero por el otro día, por cierto. Y en segundo lugar, en respecto a la investigación, no solo que no hay un privilegio, hay un, a ver, se lo voy a hacer un antropomorfismo, hay un desprivilegio, porque hay un ataque a funcionarios en función de una maniobra absolutamente válida y respondiendo a intereses. Esto está más que claro. Ahora bien, amén de que yo tengo información de dónde surgió el tema de la factura, que no lo voy a decir, todavía tengo alguna información. No solo esto garantiza que no hay privilegios, garantiza que incluso esta gente puesta en un paredón de la casa de brujas, una casa de brujas que se vale de los privilegios que tiene el sistema procesal, de las inequidades que tiene un sistema procesal, que todavía algunos se empeñan en llamar acusatorio o de igualdad de armas, que de acusatorio tiene más o menos como yo de jugador de la NBA. Le aclaro, mido 1,70 m y tengo 53 años y no sé jugar al básquet. Entonces, se valen solo de eso. Pero no van a tener idéntica respuesta porque tanto mis mandantes o mi mandante, dije en realidad porque en realidad estoy pensando en la defensa, tanto mi mandante como mi socio, Gastón Chapo y yo, somos personas que justamente nos sentimos personas con honra y garantizamos la honra ajena, hasta que la prueba acredite lo contrario y seguramente ya estaré informando algo más respecto a la factura, pero tiempo al tiempo. Bien. Doctor, la última, ¿cómo siguen trabajando desde su estudio, desde su equipo, en la imputación del contador Landricina? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? En primer lugar, estamos esperando quién va a ser el fiscal en la causa, porque claro. la recusación la que fue objeto el fiscal Soto es una recusación fundada en un elemento 100% objetivo. Bien. Como Soto anticipó que lo considera parte de esto al intendente de Sáenz Peña, el intendente ha designado, ha propuesto con un abogado defensor para justamente seguir la institucionalidad que corresponde en esto. El defensor es el doctor Juan Arregín, y el defensor Juan Arregín en su momento ya lo recusó, porque tengo entendido que ya lo denunció por ante el Consejo de la Magistratura. Un segundito. Sí. Un segundito, por favor. Sí, lo espero. Fueron 3 llamadas y entonces le respondo a la gente. Sí. Le decía que Lo han recusado al doctor. Y lo había denunciado al fiscal, y entonces en cada causa que se presentó luego el doctor Arregín, el fiscal número 3 de Sáenz Peña dijo que no podía intervenir por violencia moral. Bueno, estábamos ante la misma situación, así que entiendo que el orden de secuencia es el doctor Valero, entiendo. Punto 1. Punto 2, menudo problema se le deja el actual fiscal al que vaya a intervenir, porque de la manera en que colija, o sea, pueda vincular los hechos que le atribuyen a la calificación legal en el que subsume los hechos, la verdad que es un rompecabezas en el que las piezas no van a encajar porque son diametralmente diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? De la misma manera que lo venimos haciendo el día anterior, incluso con antelación, los días anteriores a la declaración de Landricina, presentando información que avala absolutamente de forma objetiva y no con conjeturas ni inferencias lógicas, es decir, apreciaciones, hacer un trabajo jurídico, no una charla de café dentro del expediente. Y por el otro, sentarnos expectantes a ver cómo el fiscal que intervenga se pueda ordenar de alguna manera, a ver con qué pase mágico logra direccionar este verdadero sinsentido en que se ha transformado esta investigación. Doctor Marcos Molero, abogado defensor del contador Diego Landricina, en uso de licencia de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, le agradezco muchísimo haber charlado unos minutos con nosotros, no va a ser ni la primera ni la última vez, y muy amable de su parte. Le mando un abrazo. Bueno, el agradecido soy yo, sí, fue la primera, digamos, espero que no sea la última, y claramente quedo a vuestra entera disposición, sobre todo en medio de una ciudad a la que aprecio tanto, es tan cara a mis afectos como Presidencia Roque Sáenz Peña. Le mando un abrazo, gracias. Abrazos.